El relato que os traigo hoy se titula Aquel secreto no era mío. Cuando se acercan las fechas del Día del Orgullo, no puedo evitar pensar en un amigo de la universidad. La historia que os voy a contar está basada en un hecho real y es un canto a la amistad. Nos conocimos allá por los años 80 en la Universidad Autónoma de Madrid. Lo primero que recuerdo de él es un abrigo loden verde largo, elegante, que estaba al alcance de muy pocos, aunque sí estaba muy de moda. Pero a él le apasionaba la moda. Durante un tiempo, y para los demás, fue mi novio, aunque nunca lo fue, porque es gay. Pero por aquel entonces, fingir una relación con una mujer era una forma de protegerse frente a la sociedad en la que nos tocó vivir. Hasta mi hermano creyó que éramos pareja. Yo nunca lo desmentí, porque aquel secreto no era mío, era suyo, y con el propósito de protegerle. Muchos años después, cuando ya no había nada que esconder, fue cuando conté la verdad. Todo empezó siendo de una manera de protección y se convirtió en una verdadera amistad que dura hasta la actualidad, unos 40 y tantos años después. Nos reíamos mucho, teníamos una broma recurrente, nos gustaba el mismo tipo de hombres y entre risas discutíamos por ver quién había visto primero al chico más guapo de la facultad. Cada vez que yo tenía una fiesta o algún acontecimiento importante aparecía en mi casa, dispuesto a revolucionar mi armario. Me hacía probar vestidos, zapatos, chaquetas, pañuelos, hasta encontrar el conjunto perfecto. Yo me dejaba aconsejar porque siempre ha tenido muy buen gusto. Pero detrás de aquellas risas había un miedo que yo solo intuía, hasta que una noche, después de unas copas, se atrevió a decirme lo que llevaba ocultando años a todo el mundo. Mi respuesta fue simple y llanamente: ¿y qué? ¿Qué tiene de malo? Llegó un momento en que tuvo que marcharse de España porque ni siquiera su propia familia le aceptaba quien era. La presión de su entorno fue demasiado dura y no pudo más. Llegó a temer que sus hermanos le llegaran a denunciar. Años después, regresó unos días a Madrid y me llamó pidiéndome un favor que jamás olvidaré. Quería ver a su madre y no podía hacerlo en su casa por la oposición tan férrea de sus hermanos. Me pidió que si le permitía quedar con ella en mi casa, a lo que yo le contesté: mi casa también es la tuya. Y allí se encontraron, hablaron, se abrazaron y compartieron un par de horas. Aquella fue la última vez que la vio. Un hijo y una madre que no pudieron verse más tiempo. A los pocos días ella falleció y para él el dolor aún fue mayor porque sus hermanos no le permitieron asistir ni al velatorio ni al entierro de su madre. No solo la perdió a ella, también le negaron el derecho a despedirse. Nosotros dos nunca perdimos el contacto. Él construyó una vida en Londres y por fin, con el paso de los años, pudo volver a Madrid. Hace un tiempo se casó con el hombre al que ama y me pidió que fuera su testigo. No creo que exista una forma más bonita de dar las gracias por una amistad
que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a los silencios. Hoy ya no nos vemos como antes. La vida nos ha llevado por caminos diferentes. Pero cuando nos encontramos, desaparecen las décadas y volvemos a ser aquellos universitarios que discutían en broma por el chico más guapo y que se reían de cualquier cosa. La última vez que nos despedimos, me dio el abrazo más bonito que he recibido nunca. Fue largo, silencioso y lleno de ternura. No hizo falta decir gracias, tampoco hizo falta recordar todo lo vivido. Los dos sabíamos que ese abrazo significaba todo eso. Y a los dos se nos llenaron los ojos de lágrimas. Por eso, cuando llega la fecha del orgullo, no pienso solo en celebraciones, pienso en mi amigo, en todo lo que tuvo que sufrir para poder sobrevivir. Pienso en quienes hoy siguen viviendo ese mismo miedo, en lugares donde amar a una persona de tu mismo sexo puede significar cárcel, persecución e incluso la muerte. Pero también pienso en la esperanza, en la historia de mi amigo que no terminó en el miedo, sino en la libertad y en un matrimonio feliz. Este relato está dedicado a mi amigo, a ti, Carlos, a quien la vida obligó durante un tiempo a esconder quién eras, pero nunca dejaste de ser una persona divertida y valiente.